La arquitectura gótica, distinguida por su uso de arcos apuntados, bóvedas de crucería y arbotantes, floreció en Francia en el siglo XIII en un periodo de la arquitectura conocido como Alto Gótico, donde la construcción de catedrales alcanzó un nivel excepcional de refinamiento y altura. Alrededor del año 1230 hubo una reacción a la gran escala de las catedrales del Alto Gótico, y los arquitectos comenzaron a aplicar los mismos principios estructurales en edificios de menor escala, lo cual trajo una nueva sensación de intimidad y una mayor complejidad en los detalles ahora destinados a ser apreciados desde cerca. Este nuevo estilo fue conocido más tarde como gótico radiante, en francés rayonnant, debido a los rayos de luz que irradian a través de las ventanas. La naturaleza de este estilo era ideal para las capillas de los palacios, de las cuales el ejemplo más espectacular es la Sainte-Chapelle en París. Construida entre 1242 y 1248, la Sainte-Chapelle fue encargada por el rey Luis IX para albergar las reliquias de la Pasión que había comprado al emperador de Constantinopla, entre ellas la corona de espinas y un fragmento de la Vera Cruz. Estas reliquias le costaron el doble del costo del edificio y las trajo a Francia en 1238. La Ile de la Cité, el corazón de la ciudad de París desde la antigüedad, estaba dominada por la Catedral de Notre-Dame al este y al oeste por el Palacio de la Cité, la residencia real de los reyes de Francia en la Edad Media, haciendo de la isla la sede del poder político y religioso. La capilla fue construida adjunta al Palacio de la Cité como un símbolo de la piedad y la autoridad del rey. Al acercarte al edificio, situado dentro de un pequeño patio en el interior del palacio, notarás que su estructura es ligeramente diferente a la de las grandes catedrales. En las catedrales góticas se utilizan arbotantes para sostener la estructura de los arcos. Pero este edificio es tan pequeño que los arbotantes reducirían demasiado el paso de la luz a través de las ventanas, y el objetivo principal de la arquitectura gótica es permitir la mayor cantidad de luz posible dentro del edificio. Para poder tener contrafuertes tan delicados que pudieran soportar el empuje de las bóvedas, el arquitecto de la Sainte-Chapelle diseñó un sistema de varillas de hierro internas que rodean el edificio, uniendo los contrafuertes horizontalmente. Estas varillas están ocultas en la mampostería y atraviesan las ventanas, sirviendo también como la estructura que sostiene el vidrio. Gracias a esta ingeniosa desmaterialización de la estructura y a las maravillosas propiedades de los vitrales medievales, el interior de la Sainte-Chapelle es inigualable, pues la capilla se inunda con rayos de luz colorida que enriquecen la experiencia espiritual y divina de entrar en la capilla. La disposición de los pináculos y otros elementos como la balaustrada, las gárgolas y la tracería exterior imitan la forma de un relicario, reflejando el propósito del edificio, pero también imitan la forma de una corona medieval con sus joyas y ornamentos. Esta semejanza a una corona podría interpretarse como un homenaje simbólico a la reliquia que albergaría y para la cual fue construida, reforzando su significado espiritual y sagrado. Alcanzando los 75 metros de altura, la aguja está construida de madera de cedro y cubierta con plomo para resistir la intemperie. Estatuas de santos, gárgolas y tallados resaltan la artesanía y la atención al detalle. La aguja no solo acentúa la verticalidad del edificio, haciéndolo visible desde la distancia, sino que también sirve como un elemento simbólico que apunta hacia los cielos. La Sainte-Chapelle tiene 2 niveles. En la planta baja hay una capilla con un techo bajo, que era para los sirvientes del Palacio Real, mientras que la amplia capilla superior era utilizada por la familia real y la corte. A la capilla inferior se accede desde el patio y a la capilla superior se accede desde el palacio. Desde la fachada principal se puede apreciar la doble altura de la capilla superior.
El rosetón de la Sainte-Chapelle fue construido en el siglo XV, utilizando un estilo tardío de la arquitectura gótica conocido como flamboyant, que en francés significa flamígero, y se llama así porque puedes ver cómo la tracería de piedra tiene curvas con formas similares a flamas. Otros elementos del exterior también son del siglo XV, como las dos pequeñas agujas en la parte superior de las dos torres a cada lado de la fachada principal, ambas decoradas con flores de lis debajo de coronas de espinas esculpidas. Al entrar a la capilla inferior, notarás la policromía en el interior. Normalmente la arquitectura gótica no tiene color, pero las paredes, columnas y tracerías de la Sainte-Chapelle están completamente pintadas con colores brillantes como el oro, el rojo y el verde, y las bóvedas están pintadas de azul real con flores de lis. Las columnas en el interior alternan entre rojo y azul, y cada una representa las dos familias reales de las cuales descendía el rey, Luis IX. Las columnas azules con las flores de lis representan la dinastía de los Capetos a través de su padre, y las columnas rojas con un castillo dorado representan el reino de Castilla a través de su madre. Y al final de la capilla, en el centro, verás una estatua de Luis IX, conocido también como San Luis. Esta capilla es muy compacta ya que tiene columnas en medio del espacio, y los techos son bajos, dando un efecto de cueva gracias a la cercanía con que se pueden ver las bóvedas. Como mencioné, originalmente entrarías a cada capilla a través del portal central en cada nivel, pero la forma en la que accedes a la capilla superior ahora es a través de las escaleras de caracol en los laterales, después de visitar primero la capilla de la planta baja. Por lo que, después de estar comprimido en la capilla inferior y luego comprimido aún más mientras subes las estrechas escaleras, finalmente llegas a la capilla superior, que te ofrece una increíble expansión de luz y espacio. Debido a la estructura conformada por delicados contrafuertes, casi no hay paredes en el interior. Todo el espacio está contenido por 670 metros cuadrados de vitrales. La mayoría de los paneles de vidrio son originales y representan 1113 escenas de la Biblia. Las tres ventanas centrales del ábside representan escenas de la vida de Jesús tomadas del Nuevo Testamento. Todas las ventanas en los lados norte y sur, excepto la última en la esquina sur, representan escenas del Antiguo Testamento, como la creación o escenas de la vida de Moisés. La ventana de la esquina representa la historia de las reliquias que se albergaban en la capilla, presentando al rey Luis IX como el legítimo sucesor de los reyes de Israel. Y finalmente el rosetón, orientado hacia el oeste, representa el libro del Apocalipsis, simbolizando el fin de los tiempos. Lo más fascinante de las escenas representadas en las ventanas es que, aunque son escenas bíblicas de la antigüedad, las figuras humanas se representan como personas medievales, vistiendo ropas y armaduras medievales, y caminando en pueblos medievales rodeados de castillos medievales. Reyes de la antigüedad con coronas medievales y antiguos sacerdotes con vestimentas medievales. Estas escenas bíblicas se presentan a través de una perspectiva medieval porque los artistas de la Edad Media solo podían basarse en su concepto contemporáneo de rey, vestimenta y arquitectura. La planta de la capilla tiene 33 metros de longitud y 10 metros y medio de ancho.
y las bóvedas alcanzan una altura de 20 metros y medio, un espacio pequeño para un edificio gótico, pero que conserva ese sentido de verticalidad característico de la arquitectura gótica. En la parte inferior de las paredes hay un lugar para que los miembros de la corte se sienten, y en la tercera crujía de la capilla hay un nicho tallado en cada lado de las paredes, cada uno decorado con arquivoltas y ángeles esculpidos y ricamente pintados. Estos espacios estaban destinados para que el rey y la reina se sentaran durante las ceremonias. Al final de la capilla se encuentra el altar, donde una vez se guardaron las 22 reliquias que el rey Luis IX había adquirido. El altar gótico está adornado con elementos tallados y dorados, y conforma el punto focal del interior de la capilla, dirigiendo la mirada arriba hacia las vidrieras y el techo abovedado. Puedes ver que las bóvedas de la capilla superior también están pintadas de azul, pero en lugar de tener flores de lis pintadas como en la capilla inferior, tienen estrellas doradas. Esta distinción en la decoración representa visualmente la creencia medieval en el derecho divino de los reyes, donde la monarquía se presenta como gobernante bajo la autoridad divina. Las flores de lis en la capilla inferior simbolizan la protección de la monarquía sobre sus súbditos, mientras que el techo estrellado en la capilla superior simboliza los cielos, enfatizando la proximidad de la familia real a Dios. Afuera de la capilla, en el nivel superior, se puede ver el portal principal a través del cual la familia real y su corte accedían a la capilla en la Edad Media. Puedes ver la figura de Cristo en el centro del tímpano. Junto a él hay dos ángeles sosteniendo las dos principales reliquias que albergaba la capilla, la corona de espinas y la cruz. Y a los lados están la Virgen María y Juan el Bautista. Abajo, el dintel muestra a San Miguel pesando las almas de los muertos, los salvados a la izquierda y los condenados a la derecha. En las paredes inferiores hay paneles que representan escenas bíblicas. A la izquierda la creación y a la derecha el arca de Noé. La mayor parte del portal fue destruida durante la Revolución Francesa y fue reconstruida por un escultor francés en el siglo XIX. Varias partes de la Sainte-Chapelle fueron dañadas durante la Revolución, y en la década de 1840, eruditos, arqueólogos y arquitectos restauraron la capilla a su estado medieval, siendo lo más fiel posible a los dibujos y descripciones originales que habían sobrevivido. El más famoso de estos arquitectos fue Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, quien después de trabajar en la Sainte-Chapelle, dedicó su vida a restaurar arquitectura gótica, notablemente la Catedral de Notre Dame. En la Edad Media, un escritor francés, Jean de Jandin, describió la experiencia de entrar en la Sainte-Chapelle, lo que nos da una valiosa perspectiva de lo que la gente en la Edad Media pensaba al entrar en estas majestuosas iglesias góticas. Pero también aquella, la más hermosa de las capillas, la capilla del rey, decentísimamente situada bajo las murallas del Palacio Real, goza de la más íntegra e indisoluble estructura de las piedras más sólidas, los más selectos colores de pinturas, el precioso dorado de las imágenes, la decorosa transparencia de vidrios rutilantes todo alrededor, los bellísimos paramentos de los altares, las miríficas virtudes de los santuarios, el diseño de los relicarios adornados externamente con brillantes gemas, y tanta exageración de belleza es generosamente dada a aquella casa de oración que, ingresando en ella, como si raptado al cielo, se piense, no sin razón, haber entrado a una de las más preciosas cámaras del paraíso.
Tienes una lista de reproducción en mi canal con más videos de Francia y de París, así es que si te interesa, suscríbete y dale like a este video para apoyar al canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Adiós.